Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy a sábado 4 de enero del 2025. Pues comenzamos rápidamente donde Ricardo Salinas Pliego en redes sociales insulta al pueblo de México, pero hasta lo fijó el día de hoy desde las 10 de la mañana. Ahí lo pueden observar en sus redes sociales, pero no se esperó realmente que en debate con los periodistas el consejero nacional de Morena, Hamlet Almaguer, reaccionara ante las condonaciones de impuestos que hubo gracias al PRI y al PAN en sexenios anteriores y que esto ya se acabó desde el expresidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Así que sigue rabioso Ricardo Salinas Pliego. Comenzamos. Pero hubo momentos de definición que también creo que marcaron el gobierno del presidente López Obrador, como han marcado ya el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Punto número 1, el que se hayan hecho constitucionales en 2020, con el voto en contra del PAN, programas sociales para los sectores más vulnerables. 1. Y 2, la prohibición para condonar impuestos, también establecido en la propia Constitución. Desde mi punto de vista, esos dos aspectos marcaron también el proyecto del presidente López Obrador, como la austeridad muy radical, como, por supuesto, liberar recursos para obras prioritarias y para, al final de cuentas, también generar un contraste con lo que había sido, de manera particular, un periodo de la historia devastador, el modelo neoliberal. Eso que yo señalo, desde mi punto de vista, sí marca un rompimiento, un antes y un después con el modelo neoliberal. Sí, la redistribución de la riqueza, los programas sociales convertidos en derechos, la justicia social que le negó el PAN, que le negó la derecha al pueblo de México. Y después salían a hacer campaña a decir que estaban a favor de los programas sociales, pero ya habían votado en contra en el Parlamento. Y el cumplimiento también de estos postulados a las mujeres, porque la reforma de paridad total pues se aprueba en 2019, en este primer tramo del presidente López Obrador. El hecho de que el presidente pueda ser juzgado, por ejemplo, por delitos de corrupción, traición a la patria y demás, la eliminación de las partidas secretas también del presupuesto, y lo que bien mencionabas, o sea, se garantiza todos estos postulados en la Constitución, y la idea también, obviamente, pues era continuar con sectores estratégicos, como ocurrió con la energía, con el sistema electoral, pero la derecha, pues reaccionaria, desde el Poder Judicial boicoteó estos cambios que se intentaron hacer en legislación secundaria, una vez que fueron rechazadas las reformas constitucionales, y eso es lo que da origen a el plan C con las reformas en materia judicial. La prohibición de la condonación de impuestos se da en 2020, y eso por supuesto que molestó a muchos de los oligarcas y a quienes recibían estos beneficios año con año, sexenio con sexenio, así como en los estados el último año es para regalar notarías. Pues desde la presidencia muchas veces se usaba este último año también para borrón y cuenta nueva y liquidar, digamos, todas las deudas de las empresas, de las corporaciones transnacionales, y eso significaba pues una sangría para las arcas públicas. ¿Cómo iba a haber recursos para redistribuir si no se cobraban los impuestos? Entonces sí, ahí hay un parteaguas, y esto continúa, Álvaro, con las reformas que están en marcha y que están aprobando. De hecho, quizá una de las reformas más trascendentales sea justamente esa, Hamlet, porque esa va realmente al corazón de lo que él denunció antes como las mafias de poder, pero que podemos llamar simplemente el Estado profundo, o lo que se conocía pues como el Estado profundo, este arreglijo entre los poderes de facto. Ni siquiera el ciudadano común se daba cuenta que se condonaban enormes cantidades de recursos que le pertenecían ya al Estado, porque pues le pertenecían, pero que eran perdonados. Y los cambios que vienen en el siguiente tramo, ya con Claudia Sheinbaum, que me gustaría que los explicara, los cambios que se dan, tanto de lo del 5 de febrero, que viene pues con ese impulso, como los que programa ella misma y los que están pendientes, Hamlet.
Sí, bueno, pues primero la reforma al Poder Judicial, que evidentemente pues era un clamor del pueblo de México, que se dio cuenta de todas estas actitudes que se habían tomado no solo desde la Suprema Corte, sino también desde juzgados de distrito y tribunales colegiados, que habían llegado pues a un sinsentido, a un exceso de que una sola persona pudiera suspender con efectos generales la legislación y que pudiera pues vencer el principio democrático, cuando la Constitución pues no esperaba eso. Precisamente se exige desde, digamos, la creación o el nacimiento de la Corte como un tribunal constitucional que se tenga una mayoría calificada para poder anular una norma general que nace en el Congreso. Llegaron al absurdo que todos vimos en la sesión pública de la Suprema Corte, de ponerse a discutir si bastaban 8 votos o bastaban 6, pero el ánimo constitucional era que solamente una mayoría calificada de ministros pudiera vencer a una mayoría simple obtenida en el Congreso, por respeto, digamos, a ese principio democrático. Ellos le dieron toda la vuelta y ahora con una mayoría simple querían vencer a una mayoría calificada en el Congreso Federal y además con el pronunciamiento de las entidades federativas. Entonces, mira, Poder Judicial se reforma el 4 de septiembre en el Pleno de la Cámara y el 11 en el Senado de la República. Pueblos y comunidades indígenas, que ya transforma el artículo 2 y que tiene un contenido bellísimo, porque entonces reconoce que México es diverso, que tenemos pluriculturalidad, que tenemos a nuestras naciones, a nuestros pueblos originarios y que tienen derechos a la representación, a la igualdad, al acceso a todos los servicios, a la redistribución también de la riqueza. El clamor social también en materia de seguridad pues se pretende atender con la reforma de Guardia Nacional, que se aprobó el 19 de septiembre en la Cámara y el 24 en el Senado de la República. Que los salarios no crezcan por debajo de la inflación es muy necesario. Apenas la Comisión Nacional de Salarios Mínimos publicó en X un estudio con una gráfica muy interesante de cómo en el periodo neoliberal pues el país le había apostado a contener los salarios, a dejarlos prácticamente pues en el suelo, para con eso supuestamente competir en el mercado internacional, y ya se demostró que esa no es la vía, que la vía es que el salario crezca a un mayor ritmo que la inflación, porque solamente así se pueden reducir las desigualdades y sacar a millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Ya te comentaba del de apoyo a jóvenes, hay un tema ahí de carácter fiscal que se tiene que ajustar, pero el 25 de septiembre se aprobó en diputados, hace falta la aprobación en el Senado. Recuperar el uso de las vías férreas, no solamente para el transporte de carga, sino para el transporte de pasajeros, que esta es una idea que nace con el Tren Maya, pero ya se busca ampliar a todo el país. Se aprobó entre el 14 y el 16 de octubre entre diputados y Senado. En el caso de las empresas públicas, bueno, pues lo que hizo el régimen neoliberal fue desbaratar a Pemex y a CFE, desintegrarlo para que no se pudiera coordinar, y los ponía en una competencia pues muy desigual frente a las corporaciones transnacionales, que eso sí funcionan, tú lo sabes a la perfección porque eres experto en temas económicos y financieros, pues dentro de grupos, ¿no? Holdings que tienen ahí el control y toman las decisiones, y acá no se podían ni siquiera coordinar las áreas, y se elimina, digamos, el ánimo de lucro de estas empresas. Lo que se busca privilegiar precisamente es el derecho y el acceso al servicio. Y en eso consiste también la energía, tanto en el caso de CFE como en el caso de Pemex, y la soberanía. Hemos visto cómo muchos países en el mundo han tenido problemas muy severos cuando llegan conflictos militares, cuando llegan conflictos también sociales, cuando se tiene algún problema por un desastre natural, ya sea pues un terremoto o heladas o el calor extremo. ¿Y qué pasa? Si la energía está en manos de los privados, su producción, pues a ellos no les importa, simplemente elevan el precio al infinito y quien sufre es el pueblo. Entonces se busca consagrar la soberanía energética y garantizarla. Y después, en materia de vivienda, esta es una reforma que me parece muy actual, que atiende al problema de la gentrificación que están viviendo las grandes ciudades y las medianas en nuestro país, y que es muy útil para mi generación y para las que siguen, con un enfoque también de renta social. Este sistema de rentas pues se usa mucho en países y ciudades europeas. Hay ciudades donde el gobierno incluso es propietario de porcentajes muy elevados de departamentos, de casas, y que pone en esquemas de renta social. Y ahora con esta reforma pues se garantiza que un trabajador, después de haber cotizado un año, pueda acceder a un esquema de renta social donde no destine más del 30% de sus ingresos, que ese es un umbral muy sano, como lo señalan los propios economistas, además de que le da la ventana a Infonavit para que pueda también producir su vivienda, su, digamos, parque para poner a disposición del pueblo de México. Y en materia de protección animal, pues esto es algo también que ha interesado mucho en los últimos tiempos, cuidar pues a nuestras mascotas, que no continúen pues las peleas de gallos, el
maltrato animal. Y en el caso de la prisión preventiva oficiosa, pues hay algunos casos, algunos tipos penales que han identificado como la extorsión, las autoridades, que están creando muchos problemas y se busca robustecer ahí las facultades de las fiscalías y también de los gobiernos para poder contener la inseguridad. Y además esto es respaldado por los 32 gobernadores del país que recientemente firmaron un desplegado pidiéndole a la Corte que esto se mantuviera. Y en el caso de la simplificación orgánica, pues ustedes le han dado mucha difusión. Así como desmembró el régimen neoliberal a Pemex y a CFE, también desmembró a la Presidencia de la República. Por supuesto, la pusieron al servicio también de estas corporaciones, pero le fueron quitando facultades, desintegrándolas, por ejemplo, en materia de competencia y otras actividades relevantes, y las fueron derivando en estos órganos autónomos. Ahí Álvaro dio una entrevista muy reciente en Chamuco Radio, que la verdad les recomiendo porque hace una recapitulación de cómo se fueron creando estos órganos y a qué familias y grupos políticos enviaban y les entregaban como feudos estos espacios para poder pues enriquecer a burocracias doradas, incluso relacionadas con grupos de ultraderecha, que Álvaro ha identificado muy claramente. Hasta ahí vamos. Está en el debate el tema del fentanilo, que es muy urgente por lo que está pasando también a nivel internacional, en la relación con Estados Unidos y con Canadá, que ustedes han cubierto de manera extraordinaria en los últimos días, y esto es un tema prioritario para la relación, y trae aparejado el tema de los vapeadores. Estamos en ese momento de las discusiones, y las que vengan de la presidenta Sheinbaum también, por supuesto, serán atendidas y serán respaldadas por la militancia, por quienes integramos el Consejo de Morena, y por supuesto yo veo el ánimo de mis compañeras y compañeros legisladores de seguir en este trabajo. Alejandro. Pues bueno, mexicanos, una gran admiración por el dominio de conocimiento de nuestro amigo y compañero Hamlet Almaguer, un orgullo de tenerlo del lado de la Cuarta Transformación y sobre todo que es una persona muy valiosa en el movimiento. Estaría bueno que fuera juez o magistrado en el Poder Judicial y sobre todo no como esas personas que obtuvieron todo el poder gracias al régimen neoliberal que insulta a los más pobres. Por eso se tienen que acabar y van a desaparecer. Eso es todo por hoy. Si les gustó mi video, por favor apoyarme con un super like, compartirlo para que llegue a mucho más mexicanos. Y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia, picar la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días. Recuerden que ustedes tienen la última palabra, dejen su comentario, yo estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.